y la verdad es que esas mujeres ustedes las ven y ustedes las ven como si fueran gente de otra clase social y no representan lo que ellas realmente son en ese lugar. O sea, en ese lugar es muy pobre, es muy difícil de estar allí, mas sin embargo esas mujeres se ven totalmente diferentes sus rostros después de conocer a Jesús. Otra de las cosas que Dios nos permitió hacer allí es desarrollar nuestro propio negocio. Nosotros allí tenemos un negocio que es una bodeguita. Y esa, bueno, allá se le dice bodega, aquí se le dice tienda, es una tienda. Y esa tienda al principio pues fue como una opción cuando nos dijeron, bueno, la verdad es que ya no podemos apoyarles tanto, con tantos recursos, entonces nosotros tuvimos que pensar, y bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y Dios nos permitió hacer un negocio, y a través de este negocio ha sido maravilloso porque es la forma como nosotros hemos llegado a muchas personas de la comunidad. Y la gente que está en ese barrio, porque es un barrio, no cualquier barrio, es una urbanización, es un lugar donde está gente profesionales, gente del gobierno, diferentes personas que están dentro de la importancia de la ciudad. Y Dios nos permitió a través de esa bodega llegar a ellos. Y muchas de estas personas vienen a nuestra bodeguita, se sientan, se comen un helado y empiezan a contar su vida y a decir, oye, ore por nosotros. Entonces ya somos muy conocidos en el lugar y eso ha sido una de las partes maravillosas que Dios nos ha permitido hacer. Bueno, ahora viene lo que va, eso ya es todo el trabajo que se hizo a grandes rasgos en 5 minutos, y ahora viene lo que vamos a hacer próximamente. Yo regreso a Iquitos, pero inmediatamente un mes después voy a salir para Lima. Entonces, Lima es la capital del país, y allí la meta es establecer la primera iglesia de la Cruzada Cristiana en la capital del Perú, que es la ciudad de Lima. Entonces eso es Lima, hay yo no sé cuántos, creo que 43 distritos, y cada uno de esos distritos tiene un trasfondo espiritual, cultural, muy diverso. Lo he estado mirando y hay mucha diversidad dentro de ello. Entonces ese es como lo que viene ahora, el reto que viene para mi vida. Muchas gracias por su atención. Gracias, Elisita. Gracias. Bueno, vamos a continuar. Saludamos a los oyentes que nos están escuchando a través de ICC Radio. Esperamos que el mensaje les esté llegando e impactando sus vidas. Vamos a continuar. Voy a compartir un poco de mi experiencia, pero a la vez quiero que hagamos dos cosas al tiempo. Mientras me escuchan, Juan Pedro y Bellanira van a pasar a repartirles un papelito de color. Allí hay unos datos que queremos que llenen para venir a pegarlos aquí en algunas áreas. Entonces, pueden prestarme atención, pero también ir llenando sus papelitas. Gracias. Entonces, Dallis, me regalas aquí el... Gracias. Entonces, como lo mencionó el pastor al comienzo, estuve viviendo en Chile 2 años y primero me fui a hacer la escuela de misiones después de mi universidad en la escuela de Jucum, Santiago de Chile. Allí tuve un tiempo de preparación de 6 meses y yo le agradezco a Dios porque la voluntad de Dios es estar en el tiempo correcto, en el lugar correcto, haciendo las cosas correctas, ¿cierto? Y yo terminé mi carrera de pedagogía y justamente en esta base se estaba comenzando un proyecto educativo misionero. Así que el Señor me hizo la invitación de participar en él y empezamos la visión del Colegio Misionero en el 2011 con esta palabra, Habacuc 2:3 que ven allí. Podemos continuar, amiga. Nos aferramos de esta palabra que el Señor dice que escribe la visión, que aunque fuera tarde, esta llegará. Creemos en esto, así que empezamos con 9 niños, el colegio, y bueno, el área donde trabajamos es rural, es campestre, entonces es perfecto para una educación muy óptima para los niños. Entonces, seguimos aquí. El colegio tiene una visión de establecer un modelo educativo misionero. ¿Qué significa esto? Que nosotros no solo podamos enseñar a los niños a la relación con Dios, a servir a Dios, sino que también dentro de nuestras disciplinas podamos enseñar a través de una cosmovisión bíblica. ¿Eso qué implica? Estudiar y hacer una reinterpretación de las áreas de aprendizaje, que es ahorita el proyecto que tenemos a mediano plazo, porque en realidad no tenemos material escrito,
de, por ejemplo, enseñar ciencias sociales a través de la Biblia. Y sabemos que tiene mucho que ver, ¿cierto? Sabemos que todo lo que nosotros aprendemos tiene un principio, ¿cierto? Y un principio bíblico. Nosotros aprendemos desde un principio humanista, ¿cierto? En el colegio. Entonces, la visión tiene tres áreas muy grandes a abarcar, y es uno de interpretación, otro de enseñanza de disciplinas a través de la cosmovisión bíblica, y la otra es una preparación misionera con los niños. Es decir, una preparación de un carácter misionero, una relación con Dios. Hermana, ¿quiere opinar? Ok, listo. En esa casillita, en esa línea de área o idea, quiero que coloquen por fe en qué área de la sociedad ustedes se identifican y si tienen alguna idea. Ahorita que si el Espíritu Santo les revela alguna idea, nos la pueda compartir ahí en ese papelito, ¿vale? Gracias. Entonces seguimos. Quiero leerles la visión del proyecto, y es establecer un modelo de educación con fundamento en la cosmovisión cristiana bíblica, orientado en la transformación de la sociedad. Queremos que este sea un centro de preparación docente también, que sea un centro de capacitación para que maestros podamos nosotros reinterpretar nuestras disciplinas. En mi área de comunicación y lenguaje, cómo nosotros enseñamos la comunicación y lenguaje con los niños desde una perspectiva bíblica. Nuestra misión es promover una educación de excelencia centrada en el conocer a Dios y hacerlo conocido. Este es un lema muy conocido de Jucum, y ese es su lema para la preparación. Entonces, ¿cómo lo hacemos? A través del área de la educación. Entonces, por medio de involucrar la palabra de Dios en las áreas del conocimiento. Esto lo vuelvo y lo reitero porque suena un poco como vamos a enseñar de Dios, pero involucrar a Dios en la ciencia se necesita estudiar la ciencia, ¿cierto? Comprenderla primero. Enseñar las matemáticas, enseñar un principio de las matemáticas, que es los números, hasta dónde los podemos contar. Infinito. ¿Y quién tiene el carácter infinito? Nuestro Dios. Entonces, es como nosotros empezamos a enseñar de esta manera, desde el principio. Entonces, para eso necesitamos capacitación y también, en este caso, profesionales de la educación. En el 2012, bueno, terminamos con un viaje misionero con los niños. Hicimos una salida a una comunidad indígena en Mendoza, Argentina, y fuimos a visitar a aproximadamente 200 niños de esta comunidad, y fue maravilloso esta experiencia, porque ver a los niños del colegio enseñarles a otros niños a amar a Dios, compartiendo el amor de Dios. Eso es esa es la gratificación y como la alegría que uno puede tener al ver esos pequeños compartir del Evangelio. Y yo quiero aquí poner un precedente, y es que nosotros, la Biblia lo dice: de la boca de los niños y de los que maman has fundado la fortaleza. Debemos creer en esto. Los niños tienen una sensibilidad y una habilidad mayor que nosotros para comunicarse con el Señor. Y no debemos desaprovechar esa oportunidad, no debemos minimizar esas posibilidades que tenemos a través de nuestros niños, que aman, oran, sinceramente, de corazón comparten. Es fantástico ver esto. Entonces aquí estamos con la comunidad compartiendo con algunas herramientas que ellos aprendieron. Los niños empezaron a aprender malabarismo, aprender a tocar guitarra, y así llegamos con los niños, los huarpes, porque algunos no hablaban el chileno, o sea, no hablaban español, el chileno. En Chile también se habla español. Me preguntaban los niños de allá, ¿en Colombia se habla español? Tenían muchos. Bueno, aquí ya estamos. Bueno, estas son fotos como del recorrido. Entonces, en el 2011 terminamos con esta salida. El 2012, como les había dicho, empezamos con 9 estudiantes, y en el 2012 iniciamos con 40 estudiantes. Fue, Dios mío, una respuesta de Dios, porque nosotros también éramos como 4 profes nomás, y decíamos, bueno, ¿quién escribe, quién barre, quién trapea, quién alista las salas, quién todo? Entonces todos hacíamos todo, y vimos la respuesta de Dios, de ser pioneros en esto. Vimos la respuesta de Dios,
Este proyecto educativo todavía no está como un colegio institucional en Chile, es decir, no está reconocido por ministerio. ¿Por qué? Porque las condiciones físicas todavía no están con los requerimientos que necesitamos. Entonces, ¿qué se hizo? En Chile existe una modalidad de aprendizaje y es que los niños pueden estudiar tipo homeschool y presentan sus exámenes libres a final de año. Si ellos aprueban los exámenes, el proyecto funciona. Es decir, dejan que el proyecto tipo homeschool siga rodando. Así que nosotros de rodillas orando que el Señor diera sabiduría a nuestros niños porque no están aprendiendo con las mismas rutinas convencionales de un colegio. Y pues para nuestra alegría, los niños sacaron uno de los mejores puntajes en los exámenes libres. Entonces, no, maravilloso el respaldo de Dios ahí. Y pues uno se siente como, estoy haciendo el trabajo bien, ¿cierto? Para la gloria de Dios. Continuamos entonces en el 2012 con este desafío. Llegaron a apoyarnos una familia también de maestros y ellos vinieron con un modelo de seminario que se llamaba Mi Pacto, Impacto con Cristo. Entonces dijimos, este año, como somos tantos niños, ya no nos podemos embarcar a un viaje misionero muy lejos. Entonces vamos a hacer salidas misioneras programadas. Entonces fuimos a visitar otros colegios y llevamos este campamento de 3 días de relación con Dios, de intimidad con Dios, de compartir con otros colegios este campamento. Entonces también es un trabajo fantástico porque los niños se involucran y se hacen propios del proyecto. Ellos, un día se hizo una actividad simbólica y caminamos como las 7 vueltas, ¿no? Para aferrarnos del territorio. Y los niños decían en su oración, gracias porque somos pioneros, porque nosotros somos los que vamos a construir este colegio. Y en realidad era cierto, no éramos los profes, no éramos, si no estaban los niños no existiría. Entonces, fantástico, estoy muy emocionada de hablar de esto. También tuvimos un proyecto de plantación donde aprovechamos con una fundación allá en Chile, nos donaron unas plantas y aprovechamos hicimos una analogía de cómo nosotros, como las plantas, necesitamos una guía, la guía del Espíritu Santo. Entonces ahí también diseñamos un proyecto para enseñar acerca de la necesidad que tenemos nosotros del Señor. Y bueno, ahí ya tenemos a todos los niños, cómo está creciendo el proyecto y a eso estamos apuntando, a seguir trabajando en estas 2 áreas, que una es establecer el centro de capacitación docente y la otra es la de reinterpretación de textos en el área del conocimiento a través de la cosmovisión bíblica. Entonces esto era para presentarles. Aquí están mis chiquitos. Ahí estaban. Vale. Entonces gracias por la atención. Gracias. Y vamos a recibir entonces a Rebeca Phillips, ahora sí, que nos va a compartir de su vida de misión. Pues me ha dado muchísimo gusto llegar a conocer a algunos de ustedes y la plática con ustedes ha sido bastante dulce. Y veo que hay gentes aquí que en verdad tienen en su corazón el mandato de Cristo. Casi dije misiones. Yo también estoy con Crisalinco, con mis hermanos aquí, de Yanira y Juan Pedro. Cuando murió mi amado esposo, y yo buscaba cómo servir al Señor y me parecía muy imposible que alguien iba a querer a alguien de 68 años que estaba en ese entonces. Y me llegó una invitación aquí a Colombia sin saber nada de la misión todavía. Y hasta cuando me había comprometido de venir a Colombia me contaron de la misión. El año pasado estuve en el Vaupés, en el pueblo cubeo, en un lugar que se llama Pituna,
y me admiraba de la forma en que me recibieron, porque me recibieron con mucho amor, mucho respeto, y siempre estaban queriendo que yo enseñara. Claro, no me decían de antemano que iba a enseñar en uno de sus cultos, sino a veces era 5 minutos antes de la predicación y alguien venía quietamente y a decir, tú vas a enseñar. Pero ahora estoy entendiendo, porque esta semana me regalaron allá en Buena Semilla este libro. Es la biografía de Sophia Müller. Cuando yo tenía 1 año, Sophia Müller estaba comenzando aquí en los pueblos indígenas. Hizo un recorrido admirable y los resultados están en los pueblos, muchos de los pueblos indígenas hasta el día de hoy. Entonces ella estuvo en la selva hasta tener mi edad. Entonces me reciben como si yo fuera ella, yo creo. Y ahí en el pueblo de Pituna vive un nicañó, es la palabra para abuelo, el abuelo de todos ahí era la persona que la llevaba a Sophia Müller en su canoa a sus diferentes lugares, imagínense. Bueno, me dieron el tema, una vida en las misiones. Cuando me lo dieron y me dijeron que iba a tener 20 minutos, tenía que reírme. ¿Cómo va uno a condensar 70 años en 20 minutos? Me parecía imposible. Pero al esperar en el Señor, lo que quiero hacer es ser muy práctica con ustedes. Mientras doy unas anécdotas de mi vida, quiero estar a la vez poniendo puntos prácticos, claves, si es que usted quiere ser una de las personas ocupadas por Dios para el reino suyo. Sabemos que esta vida es corta, o no sé si hay alguien aquí que cree en la reencarnación. Nadie. Entonces, ¿cuántas vidas tenemos para vivir? Una sola. Gracias, hermano. Entonces, si tenemos una sola vida para vivir, ojalá podemos invertir donde va a tener máximo resultado para el reino de Dios. No para el banco, no para dejar una herencia para que pelean los hijos, para el reino de Dios. He estado mucho estos días en Apocalipsis 4 y 5, y ahí veo que hay 24 ancianos que están haciendo lo que dijo el predicador anoche. Cada rato se están echando de cara delante del trono donde alguien está sentado. También habla de que tienen coronas de oro en sus cabezas. Y dice que cuando se echan, también echan sus coronas delante del que está sentado en el trono, sus coronas de oro. Pues habla la palabra de que vamos a ser recompensados, hermanos. Pero esa recompensa va a ser para tener algo, para ponerlo delante del trono de Dios. Eso es la meta más grande y más hermosa. Hay recompensas por tener 70 años de edad. Una de esas es que uno sube a un bus que está ahí llenito y alguien se levanta rápido y le da su asiento. Otra es que ya uno no se engaña.
ya uno sabe que va a venir el fin y que vale la pena no engañarse. Yo estuve con mi marido tan querido cuando él pasó por un trayecto de 3 semanas, 4 días, desde cuando le dijeron que tenía el peor cáncer en el peor lugar y el peor grado, grado 4. Y yo vi que lo que más deseaba él, sabiendo que ya iba a pasar a la eternidad, quería más para presentar al Señor. Y me dijo en cierta ocasión, si yo tuviera 100 años más para vivir, los viviría todos para Él. Tenía días. Pues nosotros aquí tenemos años, y ustedes quizás más que yo, años para vivir. ¿Cómo las vamos a vivir? Esa es la pregunta tan importante. Les voy a contar de una señora que no me acuerdo de su nombre, pero su ejemplo me sirvió de tanta ayuda toda mi vida hasta acá. Ella era una señora que estaba grave en el hospital, estaba moribunda, y alguien vino a orar por ella y se levantó de la cama sana. Y ella decidió que cada persona que llegara a tener un encuentro con ella, sea yendo a la tienda, sea andando por la calle, sea llegando a su casa, sea en un bus, lo que sea, cada persona que tenía un encuentro con ella, en alguna forma les iba a hablar de la palabra y de Cristo. Y eso lo siguió haciendo hasta el día que hubo una reunión de oración en su casa y ella se quedó sentada en el sofá cuando los demás se fueron y ahí la encontraron, que ella había ido a la presencia de Dios. He encontrado que eso es una meta muy hermosa. Eso es lo que es cumplir con lo que dice en Mateo 28. No dejar pasar personas que no sean tocadas por Cristo porque ellos estuvieron un rato con nosotros. Vamos a ser más prácticos. Allá en la propiedad de Crisalinco, estamos en una finquita en la montaña. No hay mucha gente cerca, pero es nuestro Jerusalén. Cuando primero llegué allá el año pasado, fracasamos. Incluso yo fracasé. Ahí cerca hay una escuelita y pasaba un señor trayendo niños a esa escuelita y regresando, y por la tarde vino por ellos y regresaba. Pasaba 4 veces diario delante de la propiedad de Crisalinco. De repente supimos que ese señor cometió suicidio y comenzamos a investigar entre todos. Ninguno de nosotros le habíamos hablado de Cristo. Era nuestro Jerusalén y fracasamos. Pues también muchas veces, siendo que es un trayecto de como 6 kilómetros hasta llegar a Restrepo, algunas veces ocupamos taxis y es un rato para estar subiendo con el taxista. Pues me puse la meta de siempre hablar al taxista del Señor. Y trataba de acordar el nombre también del taxista y orar por él después de haberle hablado. Solo una vez encontré un taxista cristiano que de veras conocía a Cristo. Cuando salí para venir a este viaje, porque tuve que salir al Ecuador, esa misma semana habían encontrado a como 2 cuadras de la propiedad
un taxista que había sido matado por machete, todo mutilado. Y supe que su nombre era Rafael. Pues no estoy bien segura, pero me suena ese nombre. Creo que fue uno que sí le hablé de Cristo. No sabemos, hermanos, cuánto tiempo tiene la gente que nos rodea. Y nosotros necesitamos estar alertos en todo momento. No dejar pasar las oportunidades. Eso es cumplir con la gran comisión. No tiene solo que ver con ir lejos, como ya se ha hablado tanto. Tiene que ver con ahorita mismo, con la próxima persona con quien hablamos. Bueno, ahora vamos a las cosas prácticas acerca de hacer esa decisión que es la mejor decisión de todas. Que nuestra vida sirva para que tengamos tesoro en el cielo, algo para echar delante del trono de Dios cuando se termina nuestra vida. Puedes seguir, Dayana, con el primero. Hambre de Dios. Aquí comienza todo, hermanos, porque esto no es algo que nace de nosotros, es algo que nace en el corazón de Dios. Ahí, Salmos 42:1, dice ¿qué es lo que dice? El ciervo es un animal que anda todo el día en sequedades hasta llegar el anochecer, y con mucha sed va bajando a los ríos a tomar. Y así debemos de cultivar, porque esto no es automático, hermanos. No tenemos automáticamente hambre de Dios, hay que cultivarlo. ¿Y cómo la cultivamos? Pues buscándole a Él, dándole tiempo a Él. Saben que vivimos ahora en una cultura donde hay mucho ruido, hay mucha distracción, hay muchos lugares donde ir. Me admiro aquí y también en Quito, Ecuador, donde estuve ahorita, los centros comerciales tan elegantes, tan enormes, y uno piensa, pudiera pasar todo un día ahí y ni ver la mitad de lo que hay. Y ni mencionar los cines, la televisión, el internet. Hay tanto que puede llenar nuestras vidas y no dejar tiempo para cultivar hambre de Dios. Pues tuve circunstancias en mi vida que me dieron hambre de Dios. Cuando tuve 12 años, yo fui mandada sin permiso mío a un internado en los Estados Unidos, de Venezuela, ese internado, y me quería morir, porque era totalmente diferente a mi amado Latinoamérica. Y pues en esa circunstancia Dios me pudo alcanzar. Yo he sido una persona muy egoísta, muy orgullosa, muy independiente, y en ese momento de necesidad llegué a entender que Dios estaba ahí, y le dije una noche sola en mi alcoba, le dije: Señor, si tú estás ahí, venga a mi vida. Y Él vino, y hasta aquí no se ha ido. Entonces ahí viene el comienzo, ¿no? Y si ya tenemos a ese Cristo en nuestra vida, no es para que nosotros cultivemos esa amistad. Es como un matrimonio, que la boda es el mero comienzo. De ahí uno cultiva esa relación. Y es muy hermoso cultivar hambre de Dios, pero uno tiene que darle tiempo. Uno tiene que tener tiempos a solas con Dios.
Diana. Esto hacía Jesucristo. Si Cristo lo hacía, cuanto más nosotros. Él se apartaba y buscaba un tiempo a solas con Dios. Y buscaba un tiempo donde iba a haber quietud. Él teniendo también un espíritu quieto. Esas tres cosas necesitamos: un tiempo quieto, un lugar quieto y un espíritu quieto. Y eso debemos hacerlo diariamente. Estoy segurísima que Jesucristo lo hacía diariamente. Aquí en Marcos 1 es el puro comienzo de su ministerio y él encontraba eso importante. Cuando llegué a ir al instituto bíblico, estaba en un lugar muy grande y teníamos estudios de la Biblia, pero encontré que esos no me satisfacían. Necesitaba un encuentro más profundo con el Señor. Entonces, en este dormitorio, todos tenían que dormir a las 10 y se apagaban las luces. Y yo quietamente salía a las escaleras donde había una ventana y buscaba de Dios y oraba y le decía: Señor, venga, quiero un encuentro más profundo contigo. Lo anhelaba, lo buscaba. Ese tiempo a solas con Dios resultó en algo muy hermoso. Un día una compañera de clases llegó a sentarse a mi lado y preguntó qué estaba haciendo a estas horas de la noche. Y le expliqué y dijo: yo quiero eso también. Y ella se sentó a mi lado y juntas estábamos así buscando al Señor. Esa amistad, hermanos, sigue hasta este día con Susie Gale. Ya, Diana. Escuchar la voz de Dios. Otra vez, en todo ese ruidajo que tenemos alrededor, hay que escuchar la voz de Dios. Este profeta Elías había tenido una experiencia tremenda, pero necesitaba a Dios y él fue a un lugar solitario y ahí vino tempestad, vino un temblor, vino fuego y en todas esas cosas no estaba Dios hasta que oyó una voz dulce como un silbido, quieto. Así es la voz de Dios, hermanos. Hay que aquietarnos para oír la voz de Dios y sí nos va a hablar y nos va a encaminar. Y ese es el secreto para poder ser ocupados por Dios. Hubo un tiempo cuando de veras en mi vida llegó el cruce de camino más importante, yo creo. Hasta ese punto había estado trabajando para Dios. De ese punto para acá he estado trabajando con Dios. La diferencia es suprema. ¿Y cómo sucedió el cambio? El cambio sucedió a través de llegar a meditar la palabra de Dios más profundamente. Tuvimos problemas mayores en nuestro hogar. No voy a entrar ahí, pero eran problemas tan grandes que hasta yo creo me hubieran vuelto loca. Y lo que fue mi salida fue salir a meditar porciones de la palabra hasta memorizarlas. Por ejemplo, fui 8 versículos a la vez por todo el Salmo 119. Y ahí aprendí que la palabra de Dios es sobre todas las cosas, es un tesoro. Hay que valorarla, hay que tenerla en nuestro corazón, que no hay tesoro más grande que la palabra de Dios. Y para mi gran vergüenza encontré que mis razonamientos
todavía eran más importantes que los pensamientos de Dios. Una vergüenza digo porque al final de Salmos hay una cita donde dice que cuando muere un hombre, ahí se acaban sus pensamientos. Mas la palabra de Dios, ¿hasta cuándo va a durar? Entonces comenzaron las aventuras grandes, porque cuando uno comienza a escuchar la voz a fondo y trabajar con Dios, Él comienza a abrir puertas que uno ni se había imaginado. Estábamos viviendo en Navojoa, México, y ahí estaba una cárcel que lo consideraban los periódicos la peor cárcel en todo México. Y un día una vecina me dijo que su sobrino estaba moribundo en la cárcel y quería que orara por él. Pues estuve orando por él y por si acaso, hermanos, para que no me olvide, la oración es la forma de que Dios ponga en uno un peso por las almas. Cuando yo no oro por la gente, no me importa lo que pase con ellos. Cuando oro por ellos, comienza un amor por ellos en mi corazón. Y eso me motiva a hacer lo que Dios quiere que haga. La oración es básica. Y ahí también en esos 2 capítulos, en el capítulo 5 de Apocalipsis, dice que los 24 ancianos que nos representan a nosotros tienen vasos de oro en que está el incienso, que son las oraciones nuestras. Nuestras oraciones son cosas eternas, ahí se encuentran en la eternidad. Entonces, al orar por este joven moribundo y no lo sacaban de la cárcel, de repente sí lo sacaron y estaba en el hospital y me dijeron eso y fui a visitarlo. Y oré por él, Ignacio se llamaba, y él sanó de su enfermedad. En poco tiempo sanó y también parecía que recibió a Cristo. Con el tiempo se ve con los frutos. Y lo regresaron inmediatamente a la cárcel, pobrecito. Entonces, yo estaba perpleja porque era mi hijo espiritual. Como ya se ha dicho, no es solo que acepten a Cristo, es el comienzo. Uno necesita discipularlos, dice la Gran Comisión, y enseñarles a hacer todo lo que Cristo ha pedido que hagan. Entonces, ay Señor, me vas a entrar a esa cárcel. Y no había opción. Entonces comencé a entrar a esa cárcel de hombres, una cárcel de 300 hombres. Y comencé sola, pero más después una vecina que también conoció a Cristo conmigo y con mi hija, ella comenzó a entrar conmigo y vimos cosas maravillosas. Unas iglesias sí estaban entrando, pero solo para predicar y salir, predicar y salir. Y vimos que ellos necesitaban un discipulado. Entonces entramos y buscamos dónde había interés y comenzamos a entrar para tener estudio bíblico ahí. Y uno que se llamaba Pascual abrió su celda y lo hizo 2 veces más grande, porque las celdas son divididas por cobijas solamente. Y ahí comenzó un grupo y les dábamos tareas, les traíamos versículos para poner en sus paredes. Y él rápido conoció a Cristo y dio mucho fruto, Pascual. Y estuvimos con él todo un año. Y el grupo que iba madurando poco a poco. Y hasta terminar ese año, él comenzó a decir a su mamá que iba a morir en la cárcel, pero que no se preocupara porque él sabía dónde iba.
Su familia era toda católica. Y les testificaba mucho a ellos, pero ellos pensaban que se había vuelto loco. Hasta un día que supimos que hubo una riña a mediodía. Y en ese entonces, cuando había una riña, cerraban la cárcel y que ellos hagan lo que quieren hacer, y los guardias afuera, protegiéndose. Pues Pascual se había levantado de donde había estado comiendo con un compañero, Omar, y se fue hasta donde estaba la riña. Y se metió por un joven que le estaban golpeando muy feo. Y alguien vino atrás con una punta y le clavó. Pascual estaba desangrando adentro de la cárcel y no abrían las puertas para llevarle al hospital. Así que cuando por fin los abrieron era demasiado tarde y Pascual fue un mártir dentro de esa cárcel en Navojoa. Entendemos que la sangre del mártir es que, en inglés tenemos un dicho, the blood of the martyr is the seed of the church, es la semilla de la iglesia. De ahí, con ese mártir, y hubo otro después, comenzó una iglesia dentro de la cárcel que tiene su propio pastor, dirigente de alabanza, hasta por fin la cárcel misma lo reconoció y le dio una ramada para estarse ahí reuniendo, una iglesia que sigue hasta el día de hoy en esa cárcel. Era una cosa nomás, porque de ahí se multiplicaron cosas, porque un preso decía, ya conozco a Cristo, pero mi familia no, y no puedo ir allá, no pueden ir ustedes allá. Y varios pueblos llegaron a tener iglesias a base de esto y todo lo que Dios estaba haciendo. Ayer estaba arriba ayudando con los escarapelas. Una nueva palabra para mí. Y Lady me hizo una pregunta. Me preguntó, ¿cómo sabe uno que tiene llamado a las misiones? Y yo le dije, ojalá con suavidad, creo que tienes mala pregunta. Creo que la pregunta verdadera es, ¿cómo sabes tú que no tienes llamado a las misiones? Ayer y hoy se ha aclarado mucho de que no es un grupo élite, un grupo especial que son los misioneros. Todos tenemos llamado, gloria a Dios. Y saben, hermanos, que es tan hermoso, pero tan hermoso obedecer la voz de Dios. Vamos a ver el de obedecer la voz, ahí está. Lean alguien que lea en voz alta Salmos 95, 7 y 8. Salmos 95, 7 y 8. Es 95. Es 95, hermanos. Sí, no está bien la cita ahí. 95, 7 y 8, dice, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. ¿Ese 95, 7 y 8? ¿Sí? Ok. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masach en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras.
Lo dice igual en Hebreos 3, de 15 a 19, no lo vamos a leer, pero la clave ahí es que Dios está buscando gente que escucha su voz y no endurece su corazón. Aún en esta conferencia han estado escuchando la voz de Dios. Anoche se dijeron cosas muy claras, muy bellas. Y nosotros podemos salir de ahí y seguir nuestra vida como sin nada. Él está buscando gente que va a escuchar su voz y de esa gente va a sacar un pueblo que va a ser ocupados para la gloria de Él. Y lo que dice en Hebreos 3, de 15 a 19, es que esto nos va a traer reposo, que hay un reposo que vamos a entrar si es que escuchamos su voz y no endurecemos nuestro corazón. Les digo por experiencia propia, y yo sé que estos hermanos también lo pueden decir, uno puede estar en situaciones bien peligrosas y tener un descanso completo, ¿no? Un reposo. Es que lo que queremos decirles, y yo no solo yo, sino todos estos, que es la cosa más maravillosa, estar dentro de la voluntad de Dios, obedecer su voz. Y ustedes, cada cual que está aquí, Dios ha tenido un plan desde la eternidad para su vida. Dice en Efesios 2:10, dice que porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras que Él ha preparado de antemano para nosotros. Entonces, nomás de comenzar a escuchar su voz, meternos a obedecerlo. No queremos trabajar para Dios, queremos trabajar con Dios. Y Él va a estar haciendo maravillas, hermanos, en nuestras vidas. Ya para concluir, como ya dije, mi esposo pasó a la eternidad hace 2 años hoy, justamente fue una de las razones que no iba a venir acá, pero porque quería apartarme este día, pero Dios me mandó acá. Entonces, una cosa que él dijo, hermanos, que es impactante porque él estaba ya para entrar a la eternidad. Él dijo esto. Él dijo, alguien tiene que decirles que sí hay un infierno. Y eso que él había batallado con ese concepto toda su vida, porque decía, ¿cómo un Dios bueno y amoroso va a crear gentes bien sabiendo que van a ir a toda una eternidad de sufrimiento? No lo podía captar y yo tampoco lo puedo captar. Pero hay muchas cosas aquí en la palabra de Dios que hay que aceptarlas por fe, porque Dios dice que así es y nada más. Entonces, si nosotros de veras creemos que hay un infierno, hermanos, vamos a estar actuando de otra forma, día tras día. Déjense imaginar 5 minutos cómo es el infierno. Dice la palabra, hay llanto, hay crujir de dientes, hay fuego que no se acaba. Y de aquí a 10 años va a seguir el sufrimiento. De aquí a 10,000 años va a seguir el sufrimiento. A toda la eternidad va a seguir el sufrimiento, hermanos. ¿Nos importa? ¿Nos importa? Hubo un ateo que dijo que si yo creyera como ustedes dicen que creen que de veras hay un infierno, yo no me pararía día y noche de andar
predicando el evangelio que ustedes dicen que creen. ¿Será que de veras creemos el evangelio, las buenas nuevas? ¿Será que creemos la palabra que dice que hay un infierno? Pues vamos a preguntarnos esas preguntas tan serias. Dios les bendiga, hermanos. Gracias. Vamos a invitar al pastor Jorge Nelson Ariza que pueda venir a compartir con nosotros también el último tema, antepenúltimo tema de la jornada, y es la importancia de la cobertura a los misioneros. Entonces, tenemos 20 minutos por reloj. Bueno, listo. De verdad que mientras hablaba nuestra misionera, para mí es muy respetable una persona como ella, su experiencia, lo que nos está transmitiendo y sobre todo la palabra de Dios, cómo toca el corazón y cómo debemos entrar en ese reposo de Dios, porque misiones también se puede convertir en activismo. Misiones se puede convertir en simplemente un departamento de una iglesia y ya. Misiones puede ser la entretención de alguien en particular. Misiones pueden ser muchas cosas y creo que lo que nosotros pretendemos con este seminario, sabemos que no iba a venir mucha gente, pero detrás de este seminario hay muchísima oración e intercesión para que Dios esté tocando su vida y mi vida, y que misiones no sea como lo que hoy clásicamente tenemos, es que los perdemos, es que invertimos plata, es que, bueno, podemos tener mil excusas para no tener misiones, pero también debemos tener mil motivos para hacer misiones. Como pastor, yo me he venido enamorando de las misiones desde casi nos convertimos. Ya llevamos 22 años, vamos para 23 años en esta iglesia. Las personas en esta iglesia no han conocido otro pastor. Hemos visto crecer 2 generaciones y las generaciones de nuestra iglesia escuchan de misiones. Y sin saberlo nosotros iniciamos procesos misioneros. Siempre hemos sido una iglesia generosa. Y entonces en las convenciones o en las asambleas de la cruzada, nosotros acostumbrábamos a hacernos amigos de algunos pastores que los veíamos humildes del campo, de las zonas rurales, y hacíamos contacto con ellos. Eso estoy hablando hace 15, 20 años, y nuestras primeras misiones fue averiguar al pastor cuáles eran sus necesidades. Y nos íbamos en un carro, íbamos a visitar a ese pastor en la zona rural, y lo primero le llevamos regalo al pastor, a la pastora, y llevamos material de escuela dominical, y estábamos unos cortos días allá. Y no sabíamos que estábamos haciendo misiones, pero sabíamos que estábamos haciendo algo bueno para Dios. Y así fuimos a muchas iglesias. Ahí Dios fue como colocando esa pasión por las misiones en nosotros. Y también hubo me acuerdo tanto en Villa de Leyva, en una finca, estuvo con nosotros Felipe y María Brown, que ahorita Felipe ya tiene sus buenos años, María Brown también tiene sus buenos años, y ha sido el mejor campamento del mundo que hemos tenido. ¿Y saben por qué recordamos ese campamento? Quizás no nos acordamos de ninguna enseñanza misionera. ¿Saben qué fue lo más espectacular? Que en ese campamento se hizo una piscina de barro. Y todos nuestros niños que llevábamos de más o menos de 3, 4 años a 8, 10 años, los metimos allá. Eso fue la locura. Después no podíamos limpiar esos niños, parecían los niños de armero, ¿cierto? Todos llenos de barro. Pero fue nuestro primer campamento misionero
y esa semilla con el tiempo germinó en nuestra iglesia. Hoy muchos de nuestros jóvenes están enamorados de misiones también por ese campamento que nosotros hicimos con los niños. No, a veces uno dice que con los niños hagámosles para entretener, no. Todo fue un campamento misionero espectacular que se hizo, se invirtió y realmente ahí Dios fue sembrando la obra misionera en nuestra iglesia. Después empezamos a tener experiencias con Jucum. Yo con Jucum no he tenido nunca un problema, jamás, porque la identidad, parece que tenemos un ruido acá en uno de los, gracias, la experiencia de nosotros con, ya creo que nos traen un micrófono, la experiencia de nosotros con Jucum ha sido muy buena, gracias. Un evento súper guau y lo mismo pasó. Entonces yo pensé que eso lo pasaba aquí en Suba. Bueno, entonces nosotros, Elizabeth estuvo en Jucum, algunos han estado en Jucum de nuestros misioneros y los hemos mandado y a mí nunca me ha dado miedo de que, ay, que los vamos a perder. No, es que la identidad se la da su iglesia, ¿no? Y si el pastor no tiene identidad con las misiones, pues sí se va, naturalmente. Dianita ha estado 2 años en Jucum, Chile, y muchos de los nuestros han estado en esa escuela. Elizabeth también hizo su escuela en Iquitos, Perú, y hicieron su escuela de discipulado y fuimos a la graduación, y la parte admirable de ellos fue que les dijimos, ustedes no pueden volver con nosotros a Bogotá, tienen que plantar una iglesia, junto con la iglesia de la Cruzada Cristiana en Medellín, y allá los dejamos, les dijimos, chao amigos, demuestren el calibre de qué son hechos, y allá se quedaron. Y ya hay una iglesia, y esta iglesia apoyada. Esta iglesia tiene un presupuesto de misiones, y con este evento quizás hay gastos, yo le decía a alguien, pero cada vez que nosotros generamos bendición para las misiones, cada vez que nosotros hacemos algo para las misiones, inmediatamente vemos la respuesta de Dios. Y yo quiero retarlos a todos los que están aquí que son pastores, que les da miedo invertir en misión. Es la mejor inversión. Quizás uno no la ve en una mega iglesia como todos sueñan, pero lo ve uno en la parte de llevar el evangelio y de alcanzar a personas que yo como pastor no iría. Les voy a contar la experiencia. Este edificio nos costó más o menos 450, 500 millones, bases, de todo. Y en ese momento Elizabeth se iba para Iquitos, Perú. ¿Qué piensa un pastor entre la construcción y un misionero? ¿A dónde se inclina el corazón? A ver, seamos sinceros. A la construcción. Nosotros no pensamos en la gente, pero Dios sí. Entonces, como yo soy un intercesor también por excelencia, a mí me encanta doblar la rodilla, soy un hombre de oración, a la madrugada estoy orando, los miércoles estamos orando, los sábados, por eso cuando aquí nuestra hermana hablaba del reposo de Dios, de escuchar la voz de Dios, fascinante. La cárcel, nosotros también vamos a la Modelo, tenemos varios presos ya transformados por el poder de Dios. Araceli, ¿dónde está Araceli? ¿Qué se hizo Araceli? Araceli es nuestra líder. Se supone que yo soy el pastor ordenado en misiones y soy capellán general. Pero esta Araceli que está con nosotros sirviendo el tinto allá y atendiéndonos es una mujer de Dios tremenda en la cárcel Modelo. Se han convertido muchas personas. Entonces cuando se habló de la cárcel, nosotros nos miramos y decíamos, estamos haciendo misiones también en la cárcel. Nos hemos atrevido a entrar a ese lugar, somos apasionados. Entonces les contaba la historia. Pues claro, yo dije, no,
pues la construcción. Venga, Araceli, qué pena que hagamos un break, así somos los pastores, hablamos de 3 temas, no terminamos temas, a veces decimos, empezamos una cosa y terminamos hablando de otra, clásico de los pastores. Entonces, esta mujer vale, yo no sé cuánto pesa ella, pero el peso de ella en oro es mucha plata, ¿no? Ella es nuestra líder en la cárcel, ahí hemos ido a Pasto, hemos ido a, ¿qué cárceles ha visitado, Araceli? Pues hemos ido a Casillas, Pasto, se me va el nombre de este pueblo, Garagoa también. Yo puedo contar que lo visitamos cada 8 días. La Modelo, algunas veces a La Picota. Bueno, en muchos lugares, estamos a la alerta de otros lugares también. Bueno, entonces yo les hablaba que yo voy como pastor y hago todas las maravillas, pero ella es la que hace toda la parte fuerte en la cárcel, es ella. Y estamos haciendo misiones también. Entonces cuando uno se involucra con misiones, la iglesia se abre a muchas otros, abrimos el panorama realmente. Gracias, Araceli, por eso. Entonces continúo la historia, porque dirán ustedes, bueno, pastor, usted empieza y no termina. Bueno, entonces fue muy difícil y yo como soy de oración me arrodillé a orar y Dios me habló. Es de las veces que yo he escuchado la voz audible de Dios. Entonces cuando Dios me dijo, y si usted invierte en las personas, yo le doy para los ladrillos. No somos una iglesia de mucho dinero, estamos en Suba, ¿cierto? En un sector, ni siquiera estamos en el mejor sector de Suba, un sector popular, como es aquí donde nosotros estamos. Y empezamos a girar hace, ¿cuánto empezamos? 6 años. Empezamos a girar 1 millón de pesos, que era mucha plata hace 6 años, frente a una construcción. Y empezamos en fe, mandemos plata a las misiones. Y Dios empezó a proveer, a proveer, a proveer, a proveer y a proveer y a proveer. Entonces realmente cuando uno invierte en las misiones, Dios invierte en todo lo demás, porque esta obra es de Dios. Entonces yo los reto, amados pastores, no podemos seguir de pronto invirtiendo tanto, aunque todo esto y puertas adentro, todo el mundo sueña la iglesia ideal, la iglesia bonita, con 2 pantallas. Entonces dijimos, pongámosle las 2 pantallas a todos que les gusta ahora las 2 pantallas, compremos video bien bonitos, compremos todo, ¿cierto? Pero si invertimos acá, tenemos que también invertir afuera. Y estamos, a Diana hacemos una ayuda significativa, a muchas personas les hemos ayudado. Ahora quiero hablar un poquito más del cuidado pastoral. En cuanto al cuidado pastoral, me encanta pastorear pastores. Yo también soy pastor de pastores, pero me encanta los misioneros. Me encanta hablar con ellos, con Juan Pedro, para habernos hecho amigos de Juan Pedro y haberlo adoptado como misioneros nuestros. Ellos se quedaron sin iglesia. Por algunas razones se quedaron sin iglesia. Y en el Face nos conectábamos, entonces yo le preguntaba, hola Juan Pedro, ¿cómo está? No, que estamos en esta situación, que me está pasando esto, qué bueno. Y él fue muy sincero en un momento determinado, me dijo, pastor, estoy en esta situación, llegué a Lima, llegué a Lima, estoy en una situación precaria. Y yo cuando él me contó su situación precaria, dije, pero ¿cómo no vamos a hacer nada? Yo vengo y muevo influencias acá, yo soy pastor de otros. Llamé a personas, les dije, mire, tenemos un misionero con estas necesidades, por favor hagamos algo. Y nuestra misma iglesia invirtió, empezamos a invertir en ellos de una manera no pues tan gigante, pero empezamos y con el Distrito Norte les dijimos, nuestro Distrito Norte apoya a Juan Pedro y Bellanira y empezamos a apoyar, pero nosotros solo damos una semilla de lo que Dios les está dando a ellos, porque nosotros como iglesia damos la semilla, pero el Señor da todo lo demás. Entonces, vamos a Leticia, al Amazonas, y encontramos muchas necesidades espirituales, y nos buscan las personas para que
les demos consejería a los pastores para que hablemos con algunos misioneros y lo hacemos con mucho gusto. De hecho, pues cuando uno es un hombre de oración, uno empieza a hablar con las personas y sin necesidad de más cosas, el discernimiento que Dios nos ha dado, nos habla Dios, la necesidad de esta persona es esta. Ministrele esto y eso, dice el Espíritu Santo. Y uno cuando ministra de esa manera, está pastoreando a los misioneros, estamos pastoreando a los pastores. Cuando llegan a nuestra iglesia, les hemos dicho a todos, llega un misionero a esta iglesia, atendámoslo de la mejor manera, que ellos no lleguen, que sientan que su iglesia los ama, que sientan que su iglesia los valora, no simplemente, llegó el misionero, que duerma debajo de la escalera porque como es misionero, no, entonces que pruebe a ver qué tan misionero es. Por Dios, ¿cómo los vamos a tratar de esa manera si donde ellos duermen no hay baño? Pero donde ellos duermen no hay una cama con colchón y con todo. Allá una vez estábamos por el río Amazonas y paramos a visitar una comunidad y lo primero que yo llegué a preguntar es, ¿con qué agua se cocina acá? Y entonces me dijeron, todos me miraban como, con la del río. ¿Y dónde se bañan? En el río. Y yo, Dios mío, ¿tengo que comer con esa agua? Sí, Señor. Bueno, no pregunté qué animal íbamos a comer, si no, seguramente me enfermo. Cuando pregunté, ¿dónde es el baño? Entonces dijeron, por allá. No, ustedes no saben el conflicto que tenemos los rolos, los de la ciudad, los citadinos que necesitamos que hayan paredes, que nadie nos mire, que no sé cómo. No, yo no podía. Y pasaron las 3, las 4, yo era orando, Dios mío, que no nos vayamos a quedar aquí, Dios mío, ¿dónde vamos a dormir? ¿Cómo vamos a ir al baño? Dios mío, ¿no? Y alguien dijo, y les estamos preparando el hospedaje. Yo, no, señores, qué pena, pero yo no me quedo acá. Nosotros tenemos en Leticia un lugar muy cómodo donde quedarnos. Y yo les decía a los otros, por favor, apóyenme en que no nos quedemos acá. ¿Saben por qué yo me atrevo a ser vulnerable? Porque es que yo no pretendo decir que yo soy misionero, pero sí tengo corazón para pastorear a los misioneros. Tengo un corazón para las misiones. Tengo corazón para orar por los misioneros. ¿Cómo oramos? Los viernes nos reunimos de 5 a 6 allá en el salón de oración y los viernes aquí son para las misiones. Entonces cuando nos llegan las cartas de oración, oramos por nuestros misioneros, oramos, ¿no? Somos apasionados por las misiones. Entonces mi parte para todos ustedes es que los invito, pastores y líderes que están acá, involúcrense en las misiones. Vale la pena. Yo no soy el hombre, yo le digo a Juan Pérez Bellanira, yo los admiro, se meten por allá caminando. Si en mi último viaje a Leticia me dijeron, fuimos a las selvas brasileras y caminamos como 1 hora. Después de caminar 1 hora en la selva, yo ya me sentía como, ¿no? Así asfixiado. Y de pronto yo ya empezaba a pisar y me empieza a dar el pánico, ¿no? Que le da a uno y yo, ¿será que estoy pisando una culebra? Cogía por ahí una rama, uy, un gusano, Dios mío. Llegamos por allá bien selva adentro y lo primero yo, ¿qué voy a comer acá? ¿Qué bicho me irá a dar acá, Dios mío? Señor, prepara mi estómago. Y ellos hablaban en portugués y yo no entendía nada. Yo tenía el problema de no entenderlos. Y con Margarita nosotros, ¿qué nos dicen y qué les decimos? No, comamos lo que nos pongan en la mesa y miremos que no nos va a coger el tarde para irnos a quedar en Leticia. La seguridad de uno es estar en una ciudad, estar en un hotel. La seguridad y el amor de ellos es estar, no importa que cierra la noche, que tienen que dormir en un chinchorro, que tienen que hacer sus necesidades no tan cómodamente como las hacemos nosotros, pero nosotros los pastores tenemos que impulsar las misiones para que estos valientes que han hecho un trabajo digno, ¿cierto? Que nosotros aprendamos a valorar y amar misiones. Me encanta esto, los bendigo y realmente el seminario como tal enseña cómo hacer misiones desde la iglesia local. El seminario que estamos aprendiendo
es muy hermoso. Nosotros lo vamos haciendo por segunda vez, ya empezando a involucrarnos más en este movimiento que se llama Envoy, creo que se pronuncia de otra manera, pero nos estamos involucrando. Yo los invito a ustedes. Doy también a la parte misionera mía, es enseñar a los misioneros a orar, porque como soy intercesor, entonces les doy clases de cómo orar, de cómo interceder, de cómo clamar, cómo estar en situaciones difíciles. Y Dios me lo confirmaba. Si vamos al lugar secreto, Dios nos bendice y nos guarda de cualquier cosa. Experiencias de unos misioneros. ¿Cómo enfrenta un misionero la parte espiritual? Es muy fuerte. De pronto ellos van caminando por la selva y de pronto una piedra de esas se convierte como en un animal o se convierte en yo no sé qué cosa, y ellos tienen que enfrentarse a unas potestades tremendas que si no van preparados espiritualmente salen locos corriendo. Tienen que saber. Nuestro pastor hermano Antonio, el presidente de la misión, dice: si van a preparar misioneros, prepárenlos. Uno, que sepan la palabra de Dios. No manden a nadie que no sepan la palabra. Dos, que sepan echar fuera demonios, que sepan lo que es la guerra espiritual, que sepan qué es enfrentarse a las potestades. Es que allá no se va de vacaciones. Y tercero, que toquen un instrumento. Mándenlos al campo con esas tres cualidades. Eso les va a ayudar profundamente en el campo misionero. Quisiera que nos pusiéramos en pie. Yo quisiera que oráramos por esta parte, si me lo permiten. Vamos a orar. Quisiera que si cerráramos la transmisión, por favor. Gracias. Es que voy a decir cosas.